en cuanto al tema de la planeación de la expansión de los sistemas eléctricos de potencia, considerando centrales de generación renovables no convencionales, que eso es lo que se ha empezado ya a instalar o a instaurar en los diferentes sistemas eléctricos de potencia. ¿Sí? Como les dije, lo primero que quiero hacer es agradecer y felicitar a la rama estudiantil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por todo este conjunto de charlas, de webinars que se van a llevar toda esta semana, ¿sí? Eh, ok, ¿cómo voy a llevar la presentación? Como el contenido voy a dividirlo en tres partes muy importantes o muy esenciales, que es, lo primero es explicar qué es un sistema eléctrico de potencia para que todos estemos dentro del mismo ámbito, dentro de la misma idea, sepamos qué es un sistema eléctrico de potencia. Veremos la idea clásica y lo que es la actualidad, que es el Smart Grid. Luego de ello voy a hablar específicamente de la prevención de la expansión, tanto de generación como transmisión, en lo cual les voy a tocar ciertos temas muy puntuales, que es el despacho económico, el tema de las contingencias que se pueden presentar en los temas de potencia, el modelo matemático que se considera para la expansión y la ubicación de las PMUs, que son las unidades de medición fosorial, que también tienen que estar a la par del tema de la expansión, porque una vez que yo instalo unas PMUs, si el sistema cambia de topología, estas comienzan a perder observabilidad. Entonces vamos a ver también esta idea. Y finalmente les voy a presentar un caso de estudio en el cual les muestro la idea tradicional de lo que es una expansión o un despacho de generadores de energía convencional versus lo que es ya la expansión considerando la generación renovable no convencional. Pues vamos a ver cómo van todo teniendo sentido y aprovechando todo el uso de las energías renovables. ¿Sí? Como les dije hace un instante, lo primero que vamos a hacer es indicar o vamos a explicar qué son los sistemas eléctricos de potencia. ¿Sí? Un sistema eléctrico de potencia no es nada más que un conjunto o es la unión de diferentes sistemas o subsistemas que los podemos llamar los ingenieros eléctricos, que buscan algo fundamental. ¿Y cuál es ese objetivo que ellos tienen? Es justamente el de satisfacer las necesidades del usuario final con altos índices de calidad de energía. Sí, esto es lo principal que se busca. Y cuando hablamos de calidad de energía, lo que hacemos es hablar del tema de eh, niveles aceptables de voltaje y de frecuencia. ¿Sí? Sin olvidar que también debemos respetar la confiabilidad y la estabilidad del sistema de potencia. Todos estos términos les voy a ir explicando a lo largo de la charla, a lo largo de la videoconferencia, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, un sistema eléctrico de potencia tiene cuatro etapas. Cuatro etapas que están interrelacionadas una de otra y cada una depende de la anterior o de la subsiguiente, pero todas dependen de sí. Si una de las etapas del sistema de potencia no está, no hay el sentido de que las demás estén presentes. ¿Sí? Y eso es lo que suele pasar cuando existen los famosos apagones masivos o conocidos en la literatura científica como blackouts. ¿Sí? Entonces, la etapa de generación lo que hace es proveer de toda la energía que los usuarios estén demandando en ese instante de tiempo. Y eso es lo que vamos a ir viendo, que al fin y al cabo, si nosotros hacemos un plan de expansión, tiene que operar en un intervalo de tiempo cuando el usuario final está exigiendo A o B características o A o B necesidades de potencia eléctrica al resto del sistema eléctrico. Luego tenemos la etapa de transmisión, que en la literatura lo suelen dividir en transmisión y subtransmisión, y vamos a respetar esos criterios, pero a la final, la transmisión y la subtransmisión lo que tratan de hacer es sacar la energía desde la etapa de generación o desde las centrales de generación que están muy alejados a los centros de carga, a los usuarios, y transportarlos hacia la etapa de distribución. Y la etapa de distribución no solo distribuye la energía eléctrica, no solo se encarga de ramificar o de comenzar a llevar hacia ciertos puntos, sino que la etapa de distribución también tiene la etapa de comercialización. Es la que se encarga específicamente ya del negocio de la energía eléctrica. Porque, quieran o no, los sistemas eléctricos de potencia terminan siendo un negocio, terminan siendo un nicho de mercado donde su fin es satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a los criterios energéticos, específicamente electricidad. Y finalmente el usuario. Entonces, el usuario final, según la literatura clásica, simplemente era una carga, era un elemento que únicamente asumía o lo que hacía era absorber energía o potencia eléctrica, pero nada más. En la actualidad ya los usuarios son muy importantes y comienzan a tener interacción con el tema de la demanda, con el tema de la generación, de la redistribución de los flujos de potencia. No me quiero adelantar a lo que es un sistema eléctrico de potencia inteligente, que es un smart grid,
Entonces, les dejo simplemente este preámbulo. Pero esto es un sistema eléctrico de potencia. Es simplemente un conjunto o es la unión de algunos subsistemas. ¿Cuáles son estos subsistemas? Repito, generación, transmisión, distribución y usuario final. Ahora, nosotros tenemos un sistema clásico, ¿sí? Un sistema de potencia clásico, que es el que les estuve explicando, en el cual nosotros tenemos un principio de funcionamiento, un principio de operación, el cual es que los usuarios finales, tanto residenciales, comerciales e industriales, ponen las reglas de juego, ponen las necesidades energéticas de todos los demás subsistemas, tanto de distribución, de transmisión, como de generación, ¿sí? Y lo que ellos esperan es que la energía eléctrica, es decir, la electricidad que ellos están recibiendo, tengan unos altos niveles de calidad y de confiabilidad, ¿sí? Ellos no tienen el sentido del tema de la estabilidad, sino que ellos tienen el tema de la calidad. Esta calidad es que su energía eléctrica tenga niveles aceptables de voltaje y de frecuencia. Que eso sí es perceptible para el usuario, porque ellos pueden ver parpadeos cuando hay cambios en el tema de la frecuencia, cuando hay un tema de flicker, o cuando hay tema de sobretensiones. Ellos pueden ver estos cambios a través de sus luminarias, específicamente en horas de la noche. ¿Sí? Entonces, ellos no les interesa que su energía eléctrica llegue de esa forma, sino que a ellos les interesa que su energía eléctrica llegue con una alta calidad en cuanto a los parámetros de voltaje y de frecuencia. Y la confiabilidad es que ellos no tengan cortes, es decir, que todas las horas del día, todos los días del año, tengan servicio eléctrico. Eso quiere decir que yo no voy a tener ningún corte. Ustedes saben que eso es completamente improbable debido a que todos los elementos que conforman los sistemas eléctricos de potencia fueron construidos por el hombre y tienen una cierta probabilidad de falla. Es más, existen eventos naturales que pueden ocasionarme salidas de operación de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, hablamos de eventos completamente probabilísticos. Y si hablamos de eventos probabilísticos, su confiabilidad no puede llegar nunca a ser el 100%. ¿Sí? Se han hecho muchos avances en cuanto a métodos, a metodologías para mejorar la confiabilidad de los sistemas de potencia. Pero lastimosamente, los costos asociados que tiene ello no nos permiten. ¿Sí? Pero esa es la idea clásica. Eso funciona un sistema eléctrico de potencia y tenemos allí, donde tenemos nuestro sistema de transmisión, que es literalmente un anillo, todo está mallado. Tenemos diferentes ramificaciones hasta las diferentes centrales de generación. Pero la idea clásica era aprovechar todo lo que eran energías no renovables, es decir, todo lo que eran combustibles fósiles. Y de manera predominante, la generación eléctrica en un sistema de potencia clásico o tradicional tenemos a través de este tipo de centrales. ¿Sí? Ahora, con el transcurso de los años, nosotros nos hemos visto ya en el tema del abordamiento de las diferentes nuevas tecnologías, de las diferentes nuevas tendencias en cuanto a la ingeniería eléctrica. Y es así que comenzamos no solo a pensar desde el punto de vista de ingeniero eléctrico, sino que comenzó a pensar desde el punto de vista ambiental, donde lo primero que se hace es cambiar las centrales de generación. ¿Sí? Lo que hacemos es modificar las centrales de generación que funcionaban a través de combustibles fósiles por centrales de generación ahora con energía renovable y no convencional, como por lo general suelen ser las centrales eólicas y las centrales fotovoltaicas. ¿Sí? Aunque podría yo caber dentro de las fotovoltaicas, perdón, decirles que son las centrales solares, donde tenemos centrales solares térmicas que son de gran capacidad. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver esta inserción. ¿Por qué traté las fotovoltaicas y las eólicas? Porque en el Ecuador justamente son estas las que están comenzando a tener mucho impacto. ¿Sí? Es así donde, por ejemplo, en la provincia de Manabí estamos teniendo el proyecto Laromo, que va a tener cerca de 200 megas en cuanto a generación y se va a hacer dos proyectos eólicos más, Viñonaco 2, Viñonaco 3 en la provincia de Loja, en el cual vamos a bordear los 110 megavatios también en generación eólica. Entonces, mira, les hablo de este sentido, les hablo de este tipo de centrales, porque en el país está pasando eso. Y los planes de expansión en cuanto al Ecuador están haciendo estas consideraciones. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que hacemos es cambiar ese tipo de centrales. Pero sin abandonar las centrales térmicas. ¿Por qué no puedo abandonar las centrales térmicas? Lastimosamente, las centrales térmicas son una realidad necesaria en cualquier sistema eléctrico de potencia, porque son las que nos proveen de todo lo que es el tema de estabilidad.
¿sí? Y nosotros los ingenieros eléctricos lo conocemos en terminología como la inercia térmica del sistema de potencia. Son aquellas que van a hacer toda la regulación de frecuencia, regulación de potencia cuando pase un evento muy ajeno, una contingencia en el sistema eléctrico. Entonces, cuando sucede esto, las centrales térmicas son las que nos dan el tema del respaldo, el tema de la restauración, de la operación de nuestro sistema eléctrico de potencia. Entonces, es por ello que no puedo abandonar, no puedo tener un sistema 100% renovable, lastimosamente no lo puedo hacer. Pero lo que sí puedo hacer es minimizar el impacto de estas energías no renovables, haciendo que su mayor cantidad de generación sea unas centrales en cuanto a energía renovable no convencional. Sí, acompañada de las convencionales, que son las hidroeléctricas. ¿Sí? Si ustedes revisan literatura, las hidroeléctricas de gran tamaño son consideradas no renovables por todo el impacto ambiental que generan. ¿Cuáles son consideradas renovables? Las de pequeño calado, las conocidas como PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas, que no son más que centrales que nos llegan hasta más de 50 megavatios. ¿Sí? Entonces, dado esto, lo primero que cambia un sistema tradicional para un sistema actual o en los primeros conceptos del Smart Grid es que cambian los conceptos en cuanto a cuáles son sus fuentes primarias de generación. ¿Sí? Entonces, una vez que comenzamos a tener ello, nosotros podemos ya comenzar a hacer la siguiente etapa, que es la adquisición de señales, todo lo que es la medición. Los sistemas de potencia a nivel de transmisión y generación tienen desplegadas PMUs, que son medidores de los fasores de los diferentes parámetros eléctricos. Casi el 100% de sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial ya tienen desplegados PMUs. Tienen estos medidores fasoriales a lo largo del sistema eléctrico. ¿Qué me ayudan estos medidores fasoriales? Estos me ayudan justamente a tener el control o la verificación en tiempo real, bueno, no es tiempo real, técnicamente es tiempo online de los diferentes parámetros eléctricos. Los estoy verificando cuánto me está posteando cada uno de los generadores, cuánto me está posteando cada una de las subestaciones a nivel de transmisión, me refiero. ¿Sí? Pero no es que yo instalo PMUs en cada punto, sino que tengo que hacer un despliegue adecuado, un despliegue optimizado, porque la cantidad de información que estoy enviando a través de PMUs es demasiado grande. Y eso quiere decir que la base de datos que voy a manejar o que estoy manejando se va a saturar muy, muy rápido y voy a tener necesidades informáticas muy grandes. Entonces, una vez que yo tengo desplegado PMUs, como les dije, tengo toda la medición de todos los parámetros eléctricos. En otras palabras, estoy verificando el flujo de potencia del sistema eléctrico prácticamente en un tiempo real. Como les dije, el término técnico, el término real es tiempo online, porque tengo un pequeño desfase entre lo que mido y entre lo que se despliega ya en los centros de control. Y con estos flujos de potencia, yo ya puedo tener el control del sistema eléctrico de potencia. Y por ende, puedo verificar en dónde yo puedo hacer la implementación de dispositivos FATS. Entonces, esto también es parte de la prevención, el ubicar dispositivos compensadores. Si necesito compensar tensión, ¿qué dispositivo de potencia compensador voy a colocar? Si necesito eliminar reactivos o mejorar reactivos en algo, en alguna parte del sistema de potencia, ¿qué debo colocar? Si necesito mejorar estabilidad en el sistema eléctrico de potencia, ¿qué tipo de dispositivo FAT debo colocar? Entonces, yo ya tengo toda la etapa de transmisión y generación acoplada en una sola a través de una etapa de control. Pero todo esto se hace a través de protocolos de comunicación. Así que comenzamos a depender de las telecomunicaciones. Como ingeniero eléctrico, yo debo saber todos estos protocolos de comunicación para saber utilizarlos, emplearlos y aprovecharlos en su gran medida. ¿Sí? Ahora, estos conceptos que nosotros tenemos a nivel macro, a nivel de alta tensión, también los tenemos a nivel de distribución, a nivel del usuario, a nivel del consumidor. Y lo primero que aparece es justamente el término de generación distribuida. Estos términos donde la generación ya está muy cerca de los lugares o de los centros de consumo, es un concepto que cambió por completo todo lo que es el comportamiento unidireccional de los flujos de potencia. Los flujos de potencia comenzaron a tener bidirección a nivel de distribución, lo cual trajo algunas situaciones adversas para los sistemas de protecciones que tuvieron que ser recalibradas, se comenzaron a hablar de las protecciones adaptativas y otros temas muy puntuales en el tema de distribución. Pero a nivel del sistema de potencia, conllevó a minimizar pérdidas a nivel de transmisión, a minimizar pérdidas a nivel de distribución y a aliviar
la cargabilidad de las líneas de transmisión y distribución. Entonces, una vez que tengo centros de generación muy cerca al centro de consumo, mi sistema eléctrico de potencia se alivia, ¿sí? No solo a nivel de cargabilidad, sino que el estrés y la afectación de los aisladores también se ve reducida, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo cada uno de los elementos que van conformando estos subsistemas comienzan a tener ventajas por las mejoras tecnológicas de todo lo que conlleva este concepto de Smart Grid, ¿sí? Pero si yo hablo que tengo ya generación a nivel de distribución, también tiene que aparecer ya el control de la generación o el control de los flujos de potencia a nivel de distribución. Y es así que comenzamos a tener los famosos sistemas de SCADA, ¿sí? El famoso SCADA a nivel de distribución. Y comienzo a verificar todos los diferentes parámetros que yo verificaba a nivel de transmisión. Ahora los estoy viendo a nivel de distribución, exactamente con la misma calidad, con los mismos criterios y bajo los mismos parámetros y estándares, porque las regulaciones son exactamente las mismas. Es más, siguen ocupando exactamente los mismos protocolos. ¿Cuáles son estos protocolos? Son los famosos protocolos IEC 61850 e IEC 60870, que me permiten hacer toda esta interoperabilidad, esta interacción y este envío de información de un punto a otro de manera remota. ¿Sí? Entonces, estos protocolos de comunicación que comienzan a ser parte del Smart Grid son muy importantes. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos una interfaz de comunicación, podemos tener ya todo lo que se lo conoce como gestión de la demanda o el tema de la respuesta de la demanda. ¿Sí? Entonces, dentro de los hogares yo puedo tener todo el tema de inmótica y domótica, puedo tener ya el control de mis cargas, puedo hacer un sistema muy, muy inteligente y una respuesta a la demanda buscando aplanar los picos de la demanda. Ya en mi consumo residencial propio busco ese tema de eliminar los picos de la demanda eléctrica, generando una curva plana o ya tener algo muy, muy plano. ¿Sí? Estas son las características del tema de la respuesta a la demanda. Pero sin olvidar que yo tengo elementos o tengo diferentes situaciones que he ido acoplando a mi sistema eléctrico de potencia, como son los vehículos eléctricos o la electromovilidad, lo cual ya es una realidad a nivel mundial y es una realidad que estamos comenzando a ver también aquí en el Ecuador y hemos ido viendo, hemos ido eh, observando su crecimiento, no solo en el tema de transporte masivo como trolebús, como tranvía, como metro, sino que estamos viendo ya en el transporte público, donde vamos a ver la inclusión de buses eléctricos, taxis eléctricos. Las bicicletas eléctricas están siendo una realidad y están ayudando a la movilidad, y asimismo los scooters eléctricos, que basados en aplicaciones de celular, uno los puede utilizar, moverse de un punto a otro, y vamos haciendo que los puntos de necesidad energética se vayan moviendo. Entonces tenemos el término que se lo conoce como electrical roaming, que es la facturación móvil, y tenemos también el uso de las diferentes políticas energéticas basados por estos criterios de respuesta a la demanda, uso de generación distribuida, y ahora situaciones más que se van presentando a nivel de distribución. Entonces miren, comienzan los conceptos que teníamos a nivel macro, comienzan a involucrarse a nivel de distribución, a nivel pequeño, y ahora son considerados una parte muy fundamental del sistema eléctrico de potencia. Pero eso no queda allí. Una vez que nosotros tenemos todo esto montado, una vez que tenemos toda esta interacción, hay un montón de tecnologías que no les he mencionado, pero que están involucradas allí. Los sistemas de control o las etapas de control, tanto a nivel de distribución como a nivel de transmisión, comienzan a tener una interacción muy, pero muy fuerte. Eso quiere decir que la generación, la transmisión, van a depender de lo que la información o van a depender de los datos que las etapas de distribución nos está dando. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de la Smart Grid. Y comenzamos a tener una interacción muy, muy fuerte y la respuesta de la generación a gran escala o muy lejana a los centros de consumo comienza a verse beneficiada por ese estilo. Y comenzamos a ver que los temas de los despachos de generación comienzan a depender de todo lo que yo tenga aguas abajo. Ya no solo es lo que yo tengo aguas arriba, sino que también ahora tengo todo lo que es aguas abajo. ¿Sí? Ahora, con este preámbulo y una vez que todos sabemos lo que es un sistema eléctrico de potencia y conocemos el sistema de potencia tradicional o clásico y ahora el sistema de potencia actual o el smart grid que conocemos, podemos comenzar ya a hablar del tema de la planeación del espacio. Cuando yo hablo
de la planeación de la expansión, tengo que partir de unos conceptos o de un punto de partida, valga la redundancia, en el cual yo analizo todas las necesidades energéticas, las que tengo ahora y las que voy a tener a futuro. ¿Sí? Estas tendencias energéticas o este crecimiento futuro va a depender del PIB, Producto Interno Bruto de las regiones, va a depender de la industrialización de las cargas y va a depender del crecimiento urbanístico. Entonces, tengo un montón de parámetros que debo tomar en cuenta, un montón de parámetros que hace que la demanda o hace que esta demanda eléctrica tenga un comportamiento completamente estocástico y aleatorio, lo cual hace que la predicción de su comportamiento sea muy, muy compleja. Pero se lo puede hacer a través de tendencias estadísticas, a través de algo de inteligencia artificial y puedo ir viendo cómo se va comportando la demanda eléctrica. Una vez que tengo el tema de que yo sé cómo se va a comportar, cuál va a ser la proyección, yo tengo que ver todas estas estadísticas, todas estas proyecciones para saber qué centrales de generación voy a construir. ¿Cuáles son las fuentes necesarias que van a hacer la cobertura o cuáles van a ser las centrales de generación que tengo que disponer en mi sistema eléctrico de potencia para poder cubrir toda esta demanda? ¿Sí? Y no es que una central de generación se construye de un año para otro, no que una central de generación lleva muchos años de construcción, desde sus estudios de prefactibilidad hasta el punto de puesta en marcha. Sí, entonces llevan muchos años y va a depender de la tecnología y de los recursos financieros y económicos que yo le ponga en cada una de las regiones. Pero lo que sí buscamos, que es algo común, cuando hablo de expansión de la generación, lo que busco es minimizar los costos, tanto costos de la implementación como costos operativos del sistema eléctrico de potencia. Y aquí, cuando hablamos costos de operativos, ya hablamos costos del despacho de la generación. Entonces, una vez que yo tengo ya establecido cuáles son mis centrales de generación que van a estar disponibles a lo largo del sistema de potencia, dónde van a estar estas construidas, yo tengo que encontrar cuáles van a ser los nodos y cuáles van a ser las líneas de transmisión con las cuales yo voy a hacer la conexión. Y si estas líneas ya las construyo, ¿qué líneas tienen que ser mejoradas? ¿Cuáles tienen que ser reforzadas? Entonces, porque eso suele pasar. Si yo construyo un nuevo nodo, voy a cambiar el flujo de potencia, por lo tanto, algunas líneas van a tener una mayor cargabilidad y lo que quiero evitar es que por exceso de cargabilidad tenga un índice de contingencia muy elevado y esta línea tienda a fallar. Entonces, tengo que reforzarla y mejorarla. Entonces, comenzamos a hacer algunos estudios, algunos criterios. ¿Sí? Finalmente, cuando yo llego supuestamente al año del fin de la planeación, vuelvo a revisar todo. Si es que algo cambió, si mis parámetros de generación, si mis parámetros de la demanda cambiaron, o si existió algún parámetro adicional que hace que yo tenga que modificar el tema de la transmisión. Pero eso tengo que hacerlo año a año. Y el tema de los planes de expansión o de la planificación de la expansión de los diferentes sistemas eléctricos de potencia es un tema cíclico, ¿sí? Es algo que no para, es algo que están haciéndolo año a año. Y es así que ustedes pueden revisar la literatura científica de cualquier sistema eléctrico de potencia. Pueden irse a Australia y verificar sus libros. Ellos generan siempre dos libros en cuanto al tema de la planeación de la expansión, y donde les dice cuáles van a ser las centrales de generación y cuáles van a ser las líneas de transmisión que van a construir por A o B situaciones. ¿Sí? Van a Colombia, van a Ecuador, van a España, Brasil, y así cualquier sistema eléctrico de potencia, ustedes pueden ir viendo, ustedes pueden ir analizando o pueden ir considerando los diferentes criterios que ellos van tomando en cuenta. Estos criterios son los que les voy a explicar a continuación, porque todos son muy, muy comunes. Lo primero que parte, o el primer criterio que se toma en cuenta para hacer una planeación de la expansión de los sistemas de potencia, es el tema de tomar en consideración mi despacho económico. Entonces, yo tengo que tomar en consideración o debo saber cuál es la metodología para hacer un despacho económico de las centrales de generación que yo disponga. Al momento no me importa qué tipo de central de generación es, si es renovable o es no renovable, ¿sí? Pero es exactamente el primer paso, lo que yo debo conocer es cuál es mi modelo de despacho. ¿Por qué? Porque yo voy a despachar esta generación que tengo a lo largo del sistema de potencia para que los usuarios puedan consumirlos, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a verificar lo que tiene la central 1, la central 2, la central 3 y cómo en cuestión de costos y en cuestión de recursos primarios yo voy a despachar. Su modelo matemático de despacho
depende de un flujo óptimo de potencia, ¿sí? Por lo general, los flujos óptimos de potencia que se hacen en los estudios para los temas de planeación son flujos óptimos de potencia DC, donde mi sistema se linealiza, se lo relaja un poco, eliminando la parte reactiva y considerando que los voltajes a lo largo del sistema de potencia son 1 por unidad, pero con diferentes ángulos, lo cual me va a permitir tener el famoso flujo de potencia. Pero eso es lo que tenemos en el modelo de despacho. ¿Qué busca un modelo de despacho? A la final, un modelo de despacho es un modelo econométrico, que lo que busca es minimizar el costo operativo del sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Minimizando el uso de los generadores que tengan más costo. Entonces, yo les he colocado aquí un modelo de despacho que se simuló, que se hizo con el grupo de investigación al que pertenezco, y se tienen cómo vamos viendo las diferentes tecnologías. Aquí no están incurridas o no están consideradas ninguna renovable, ¿sí? Entonces, esto es un comportamiento clásico, es un comportamiento de despacho de las centrales no renovables y las hidroeléctricas. Y vemos que tenemos una central que es la central base, la que está despachando siempre allí. Y estas son las que tienen el menor costo posible. Y vemos zonas donde tenemos ciertas interacciones, pero hay una condición muy específica cuando hablamos de generadores térmicos, que los generadores térmicos no se pueden apagar ni prender de manera abrupta. Ellos deben tener una rampa de encendido y una rampa de apagado, ¿sí? Entonces yo debo tener esa consideración en mi modelo. Y justamente eso es lo que tiene el algoritmo que vieron anteriormente. Tome esa consideración. Yo debo tener las rampas de encendido para generadores térmicos y rampas de apagado, ¿sí? Recuerden, estas centrales no pueden ser on-off. Lastimosamente no pueden tener un arranque de manera abrupta, sino que deben tener un tiempo, una rampa, una pendiente para su encendido. Y eso es lo que se respeta en los algoritmos. Y eso es lo que ustedes pueden observar aquí con la conjunción o con todos los criterios que se van sumando. Es como ustedes tienen el tema de respuesta a la demanda. Pero esta respuesta a la demanda por parte de la generación se la conoce como despacho económico. Y a la final, como hablamos de un despacho económico, termina siendo el tema de tener un menor costo, y los costos que voy asociando con los costos del despacho económico van a seguir a la curva de demanda. Van a seguir, necesariamente van a seguir, porque están dependiendo de ella. Y la respuesta de un sistema eléctrico de potencia en su curva de despacho, ustedes van a ver la curva verde que estamos mostrando ahí, es la curva de la demanda eléctrica, y la curva amarilla, la curva de costos, van a ver los millones que estoy exportando yo, o los millones de dólares que me está costando la generación y que se está distribuyendo a lo largo de todos mis usuarios, ¿sí? Entonces, un modelo de despacho toma la parte económica. Sí, y esta parte económica es el fundamento para todo lo que es la prevención, porque a la final, como les dije hace no mucho, el sistema eléctrico de potencia es un negocio, es un ente que genera recursos y que tiene que vivir de alguna manera. Y esa forma de vivir es cobrando por su servicio. ¿Cuál es el servicio? La electricidad, ¿sí? Pero la característica es que esto va cambiando en el transcurso del tiempo. No es que yo tenga un precio flat, sino que va cambiando en el transcurso del tiempo. Y estos son los aprovechamientos que voy logrando. Entonces, cuando hay un mercado eléctrico, se trata de poner tarifas a las horas. Se trata de colocar tarifas a las diferentes situaciones que van ocurriendo, a los diferentes comportamientos de las centrales de generación, de las líneas de transmisión que estoy ocupando, dependiendo de la demanda que me esté exigiendo, ¿sí? Esto lo veremos en un rato más, cómo en el modelo de planeación se debe tomar todo eso en consideración. Ahora, si estamos hablando que los sistemas de potencia tienen una operación en estado estable, una operación en estado donde todo es color de rosa, como solemos decir, donde no hay contingencias, eso es lo ideal. Eso es lo que yo planeo que mi sistema de potencia hace. Pero ¿qué pasa si alguna descarga atmosférica o algún evento no planificado genera una contingencia en el sistema eléctrico de potencia? Lo que sucede es que todo mi sistema eléctrico de potencia cambia su comportamiento. Yo tenga un redireccionamiento de flujos de potencia, tenga estrés en diferentes nodos, tenga elevación de voltajes, elevaciones de corrientes. Y la planeación del sistema de potencia tiene que estar calculada, tiene que estar dimensionada de tal manera que si ocurre una contingencia en el sistema eléctrico de potencia, esta contingencia no genere un evento mayor. Eso quiere decir un blackout, una salida abrupta de otros elementos del sistema eléctrico, ¿sí? Y es así que la mayoría de planes de expansión a lo largo del planeta
consideran contingencias N-1. Por ahí hay algunos casos muy puntuales, como nuestro vecino país, que es Colombia, donde consideran contingencias N-2. Pero son casos muy puntuales. La mayoría de sistemas eléctricos de potencia están considerando contingencias N-1. Y los planes de expansión tienen que tener esta consideración, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que una vez que ocurre una contingencia, el sistema eléctrico de potencia cambia su flujo de potencia, redirecciona los flujos de potencia, esto por la impedancia natural del sistema eléctrico, y se estresa ciertas partes, yo puedo ya comenzar a analizar lo que es el modelo matemático de la expansión. ¿Sí? Una vez que tengo todos los conceptos de un sistema eléctrico de potencia, puedo comenzar a estudiar, puedo comenzar a analizar todo lo que son los modelos de expansión. ¿Sí? Específicamente el modelo matemático. Como ustedes vieron, hace un instante explicamos que el modelo de despacho era un modelo de un flujo óptimo de potencia. Y ese es lo primero que se está llevando acá. Yo tengo que mi modelo de flujo óptimo de potencia sigue siendo la base en cuanto a la función objetivo de mi modelo de planeación de la expansión, donde yo tengo los costos de generación y la potencia de generación. Pero adicionalmente a ello, yo tengo que tener todos los costos de las nuevas obras, tanto de transmisión como de generación, y eso se va sumando a la función objetivo. Entonces termina siendo un modelo econométrico. Los sistemas de potencia comienzan a funcionar a la par de la parte económica, ¿sí? Entonces la función objetivo que tiene busca minimizar los costos operativos y los costos de inversión, donde los costos operativos van a depender de lo que yo tenga pérdidas, lo que yo genere, y lo que voy usando los diferentes peajes a nivel de transmisión, mientras que las inversiones voy teniendo en consideración todo lo que voy construyendo de manera nueva, tanto generadores como líneas de transmisión, ¿sí? Y no solo líneas de transmisión nuevas, sino que voy haciendo reforzamiento de algunas líneas de transmisión ya existentes. Por ejemplo, cambiando niveles de voltaje para ampliar su cargabilidad y ese tipo de situaciones. Pero la función objetivo está fundamentada o está basada o está expuesta o está dirigenciada, mejor dicho, por diferentes restricciones. Y las principales restricciones que yo tengo son restricciones técnicas, donde yo tengo los balances de potencia, de los flujos de potencia a través de la línea de transmisión, tengo la máxima cargabilidad que yo puedo tener a lo largo de mis líneas de transmisión, tengo las máximas potencias que puedo tener en mi sistema, en mis generadores, la máxima flujo de potencia en las líneas que voy incrementando, cuál va a ser lo máximo que va a incurrir, y a la final termino teniendo un balance de potencias. Y el balance de potencia lo que hace es considerar lo que yo genero menos lo que se pierde, porque las pérdidas son indudables. Como tengo circulación de electrones a través de conductores eléctricos, tengo el famoso efecto Pierre y tengo pérdidas térmicas, tengo pérdidas a través de los conductores y lastimosamente tienen que estar consideradas en el modelo y esa sumatoria tiene que ser igual a lo que la demanda está exigiendo. Entonces, eso es lo que yo debo tener, ese es el balance de potencia y es lo que debe ocurrir. ¿Sí? Y aquí es importante ver esta variable alfa que comienza a aparecer. Esta variable alfa es una variable binaria de selección, ¿sí? Que también estaba presente en la función objetivo. Y esta variable binaria es la que me dice si tengo que construir o no tengo que construir un elemento para reforzar mi sistema de potencia por la inclusión o por la inserción de nuevas centrales de generación o por el crecimiento de la demanda eléctrica. Esta es la que me dice, ¿voy a insertar o no voy a insertar nuevas líneas de transmisión? ¿Sí? Entonces es una variable binaria, donde 0 no inserta y 1 inserta una nueva línea de transmisión. Entonces miren, toda esta terminología se la puede apreciar de mejor manera con casos de estudio. Por lo general, en lo que es la literatura científica, ustedes van a encontrar en los artículos científicos que suelen hacer estudios con los modelos de 6 y de 39 barras, que tienen nombre y apellido. El modelo de 6 barras es el modelo de Garber, que es el modelo base para usar los casos o los algoritmos de expansión de los sistemas de potencia. Y el modelo de 39 barras, el modelo de New England, es un modelo que igual funciona para hacer análisis de expansión, porque tiene zonas con bastante estrés. Entonces voy viendo que tengo diferentes modelos que me permiten probar mis algoritmos. Y es así que yo les estoy mostrando el modelo de Garber, el modelo de 6 barras, que es en realidad su modelo de 5 con expansión a 6. Y eso es lo que están viendo allí ustedes. Donde yo tengo inicialmente 2 centrales de generación y tengo 6 líneas de transmisión operativas con 5 cargas conectadas en cada uno de los nodos. Pero
lo que se busca es instalar una nueva central de generación que tenga un menor costo y que tenga una mayor potencia, que eso es lo que siempre buscan los sistemas eléctricos de potencia. Colocar una nueva central de generación que tenga un menor costo de producción de su energía y que tenga una gran potencia. Y si no, vayan comparando con lo que ha pasado en el Ecuador a lo largo de los años o en otras regiones del planeta. ¿Sí? Entonces han comenzado a instalar grandes centrales de generación que tienen muy bajo costo, que son justamente las hidroeléctricas. Sí, la última de gran escala que tenemos en el Ecuador es Coca-Cola Sinclair y tiene un costo de producción de energía muy bajito, pero tiene una gran potencia en cuanto a sus características esenciales. Entonces, este es el modelo que tiene. Entonces, cuando yo tengo o cuando yo realizo la planeación de la expansión de los sistemas eléctricos de potencia, necesariamente yo tengo que hacer ciertas consideraciones, tengo que hacer ciertas presunciones iniciales. No puedo partir o no puedo decir que mi sistema de potencia se va a mover de manera inmediata o voy a poder que todo se une contra todo. Entonces yo debo tener en consideración temas como la cargabilidad de mis líneas de transmisión. Tengo que tomar en cuenta que el flujo óptimo de potencia que voy a realizar es un flujo óptimo de potencia DC, por lo tanto yo voy a tener que verificar ángulos y potencia activa. Voy a tener en consideración lo que era el tema de las contingencias en N-1 y voy a tener cuáles van a ser mis líneas, cuáles son mis líneas candidatas que yo puedo construir. Como les decía, no puedo hacer la planeación que tenga la idea de unir el nodo 6 con el nodo 1 o con el nodo 5 cuando geográficamente eso es imposible. Todo eso debo ir tomando en consideración. Entonces yo parto de unos estudios de prefactibilidad y digo cuáles de ellas son realmente factibles de construir. Y con estas condiciones, con estas características, yo parto a mi diseño. Entonces, lo que hago es meter o ingresar toda esta información, estas condiciones en el algoritmo que vieron anteriormente, en las ecuaciones o en la técnica de optimización que vieron anteriormente, y lo que logra es decir, el modelo. Yo voy a tener la construcción de tales líneas de transmisión, voy a hacer el reforzamiento de tales líneas de transmisión y este va a ser mi costo, ¿sí? Para este ejercicio lo que hice fue presumir que el SIL de todas las líneas de transmisión eran de 100 MVAs, ¿sí? Ese era el límite del SIL. Por lo tanto, yo tengo que tener esas condiciones. Y miren la característica que está pasando ahora. Una vez que yo hago esta planeación, voy haciendo año a año. Entonces aquí le estoy mostrando al segundo año de la operación del sistema eléctrico de potencia. Al segundo año de operación, yo tengo que tener un reforzamiento entre la línea 1-5 y tengo que tener la construcción de un triple circuito entre 6 y 2. ¿Sí? ¿Por qué este triple circuito? Me dirán, no, pero ponemos uno solo y lleva los 300 megas. Sí, pero dentro de mis características de las líneas que yo presumí que iba a instalar, eran de 100 megas. Entonces, por esas condiciones estoy haciendo esa parte. Pero miren la parte de costos operativos. El costo operativo del sistema eléctrico de potencia es 227 millones de dólares. Y la inversión para hacer esas líneas fue de 110 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, todo eso me lleva a una inversión de 337 millones. Esta es la información que me va dando el tema del despacho. El despacho y el plan de expansión que voy a tener. El costo operativo es por tema del despacho y la expansión me da el costo de inversión. Y todo eso sumado a la final termina siendo la planeación de gastos en cuanto a expansión. Entonces ven que es una gran cantidad de dinero. Entonces, si yo mantengo operando esto al sistema por 10 años, que es el siguiente ejemplo que les voy a hacer, multipliquen esto simplemente por 5. Entonces voy a esperar que yo tenga alrededor de 1.500 millones de millones en cuanto a la inversión total y todas las demás situaciones aledañas. Pero los planes de expansión evitan que la curva o el tema económico sea lineal, sino que comienza a darle una utilidad a los temas de optimización. Y es así que ustedes ven ahora que al largo de 10 años yo tengo que haber, o yo tenía que haber consumido 1.500 millones de millones, pero en realidad con el tema de expansión, con el tema de la optimización, eso se ve reducido. Y esos que ahora solo estamos considerando centrales de generación tradicionales, las térmicas que tienen unos altos costos de combustibles y los subsidios cruzados y todas las demás cosas. Pero vamos viendo cómo va mostrando, cómo va haciendo los crecimientos y va respetando. Y miren lo que pasó ahora. Si ustedes recuerdan, la central de generación que estaba en el nodo 3 comenzó a reducir tiene una capacidad de 400. Me estaba dando 70 y, pongamos, 80 megas
y ahora me está dando cero. Literalmente comienzo a sacar las centrales de generación de mayor costo, que justamente son las centrales térmicas, las que son a base de combustibles fósiles, y comienzan a tener mayor injerencia en todo lo que son las centrales renovables no convencionales. Y es allí donde comienzan a tener un alto costo competitivo. Y no es que técnicamente o que económicamente no son rentables. Eso es falso. Económicamente, en un sistema eléctrico de potencia son rentables, porque las potencias que están suministrando, las potencias que están requiriéndose o las potencias que están dando al sistema de potencia son muy grandes y económicamente la inversión se recupera muy rápido. Tienen otros problemas como son factores de planta y otro tipo de cosas que son otros temas de estudio. Pero miren, ya llegamos a demostrar que a través de un plan de expansión nosotros llegamos a minimizar los gastos. Haciendo simplemente una relación de 2 a 10 años, multiplicando por 5 lo que iba a tener en gastos operativos, en costos operativos, manteniendo las condiciones iniciales del sistema de potencia. Ahora, construyendo nuevas líneas, el sistema de potencia tiene menos costo. Entonces, mire, vamos viendo cómo este tema de la equinometría va teniendo una relación muy importante. Lo siguiente, ya que vimos todo este tema de la parte económica, es el tema de levantar o de ir desplegando las PMUs, de ir desplegando estos equipos de medición. Si bien es cierto, yo ya tengo desplegada PMUs en mi sistema de potencia. Bien o mal, he hecho un tema de optimización o he hecho algo de criterios de optimización para desplegarlos o para ubicarlos, o por necesidades puntuales de sitios de estrés en mi sistema de potencia. Pero si va cambiando la topología, la observabilidad, que es lo primordial que ellas buscan, o lo que siempre buscan resguardar es la observabilidad del sistema de potencia, comienza a perderse. Por lo tanto, la ubicación de PMUs también tiene que tener una planeación de expansión, tiene que tener un criterio de movilidad, un criterio de ubicar la PMU en otro nodo para no perder justamente esta observabilidad, esta redundancia de mediciones que voy teniendo. Y también no tiene que perder el criterio de las contingencias, porque si yo bien es cierto, al tema de la expansión, de la transmisión y de la generación, le hice considerando contingencias, no puedo olvidar para ubicar PMUs el tema de las contingencias. También debo considerar y debo tomar esto en cuenta. Así que el algoritmo que están viendo ahí es el algoritmo para ubicar PMUs haciendo consideración de contingencias. Esto lo publiqué hace 2 años en un congreso y pueden acceder al algoritmo, pueden verificar que se ha logrado y todas las demás cosas. Y la otra gráfica que estaba mostrando en el Ecuador también lo publicamos hace ya muchos años en cuanto al despliegue óptimo de PMUs y eso recomendamos hacia SENACE. Y no solo hemos hecho recomendación hacia SENACE, sino que hemos hecho recomendación hacia ISA Colombia y hacia diferentes sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial basado en las investigaciones que ustedes están viendo con los modelos. ¿Sí? Ahora, este algoritmo que ustedes vieron ahí es la base de todo lo que yo quiero hacer. Toda esta unión de algoritmos, todo este conjunto de ideas para la expansión es lo que yo quiero hacer. Y he decidido el día de hoy mostrarles un modelo atípico para la expansión del sistema de potencia. ¿Sí? Y este modelo atípico está haciendo consideraciones para todo lo demás. ¿Sí? Y es el modelo de 24 barras del IEEE, en donde yo tengo información disponible de diferentes parámetros. Parámetros que son completamente inciertos, como el comportamiento estocástico de la demanda, la parte del comportamiento de las diferentes unidades de generación y todas las demás cosas. Pero tengo parámetros inciertos que no puedo controlar, que lastimosamente son nuestras centrales de generación renovable. Estos centrales de generación renovable, lastimosamente, son de una alta incertidumbre, tienen una incertidumbre muy, muy elevada y hacen que mi sistema eléctrico de potencia sea muy difícil de prever su comportamiento. Tengo modelos que ya me han ido levantando, los PMIs, que me permiten tener años típicos meteorológicos, pero pueden llegar situaciones que no están expuestas en la literatura, que no están consideradas en las vivencias o que los algoritmos de inteligencia artificial no tienen en sí y hace que estos modelos fracasen. Así que esto le da una complejidad aún mayor a todo lo que es el tema de la expansión o la planeación de la expansión. ¿Sí? Y van a ver con el tema del despacho, esto se juega un montón y simplemente cambiando despachos, cambiando modificaciones en un solo año, van a ver cómo cambia del tema de respetar la demanda con las centrales renovables y con las centrales no renovables. Y van a tener diferente costo. Sí, que eso es
lo que les quiero en realidad mostrar a la final todo esto. ¿Sí? Ahora, yo sé que en el Ecuador no hay un precio horario, pero lo ideal sería que cuando yo haga la planeación de la expansión o la planeación de los temas de potencia, yo debo darles este tema de los precios de la electricidad, del precio de la demanda eléctrica. Y también debo considerar la demanda. Entonces, aquí yo generé para los dos casos, tanto el precio, hice una variable aleatoria, igual para la demanda. ¿Sí? Que salió de esa forma. Pudiera haber salido como la que teníamos hace un instante e iban a haber otras condiciones. Pero cuando yo hago ya todo el tema de la planeación, hago el tema de la planificación de la expansión en cuanto a los criterios de generación, en cuanto a los criterios de las exigencias de transmisión, eh, a mí me interesa ver cómo se van a comportar las diferentes centrales de generación. Y es así que cada uno de los centrales de generación que tengo una central que no me está despachando y que me está despachando cero y que no se está mostrando ahí, voy viendo que todas están tratando de disponer su máxima potencia, ¿sí? Por las características propias y todas las demás situaciones, cuando yo tengo los generadores no renovables, porque todas tienen costos muy elevados, ¿sí? Pero si yo tomo en consideración y ahora hago un cambio en cuanto a generadores renovables y específicamente los no convencionales y los acompaño de los no renovables porque son necesarios, miren cómo los costos se van reduciendo. La potencia generada se va reduciendo y por ende su costo se va reduciendo. Y comienzan a aparecer las centrales de generación ya a partir de las 6 de la mañana. Ya no tengo desde las 2 o comienzo a aportar todo el día, sino que tengo centrales que están apagadas y de repente encienden. ¿Sí? Y comienzan a hacerme la producción, lo cual hace que se llegue a cubrir todas estas necesidades puntuales y todas esas necesidades energéticas. Y lo mismo va a pasar con el estrés de las líneas de transmisión, con el estrés de la parte de la transmisión. Entonces, miren, les he mostrado ejemplos, dos casos de estudio. Uno, donde muestro las características de la transmisión en un modelo de Garber y en el modelo de 24 las características de la generación. ¿Sí? Y vamos viendo que es importantísimo comenzar a considerar la inserción de energías renovables a nivel de generación porque comienzan a reducir los costos operativos, comienzan a reducir los costos de exigencia económica a los sistemas eléctricos. Y eso se han dado cuenta muchos sistemas eléctricos de potencia. No es que solo están acompañados por la parte ambiental, sino que también están acompañados de la parte técnica. Y los justificativos técnicos acabamos de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una central que dejó de despachar una potencia elevada y ahora está despachando una potencia baja, el costo operativo en ese intervalo de tiempo es muy bajo. ¿Sí? Es muy bajo. Por lo tanto, comienzo a tener un costo operativo del despacho económico fundamentado por la prevención de la expansión muy reducido. Esa es una característica que han comenzado a llevar los sistemas eléctricos de potencia. Si nos vamos a nuestro vecino país, que es Chile, Chile tiene una gran cantidad de centrales renovables no convencionales y los costos operativos son reducidos en comparación de que tuvieran centrales no renovables. Entonces, miren cómo todo ese tema de las energías renovables no solo tienen que ver con el ámbito ambiental, sino que también tienen que ver con el ámbito eléctrico y netamente con el ámbito operativo. Y hay una característica fundamental en cuanto a lo que cuando se hace flujos óptimos de potencia, que siempre se está cumpliendo lo que dice la demanda, siempre se está esperando despachar lo que dice la demanda. Y aquí vienen los despachos a corto, mediano y largo plazo. Pero cuando yo tengo las energías renovables, no tengo que tener el miedo de que voy a tener a mi demanda, a mi usuario final, no abastecido. Yo lo voy a tener abastecido, que es una de las características que yo siempre busco. ¿Sí? Bueno, y esta es la presentación que yo les tenía preparada. Espero que haya sido de su agrado. Eh, y para finalizar mi presentación, yo quiero felicitar nuevamente a la rama estudiantil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por todas las iniciativas que están teniendo. He ido revisando, he estado siguiendo todos los webinars que están llevando. Quiero agradecer también a la ingeniera Miriam Lucero, quien fue la persona que se contactó conmigo y logró mi acercamiento para que el día de hoy yo les esté exponiendo estas diferentes temáticas que tienen que ver en los sistemas eléctricos de potencia. Y como me presentaron y como les dije hace un instante, yo soy profesor e investigador, estoy en la academia y en la parte científica, he participado ya a nivel nacional e internacional en la parte científica y yo estoy involucrado en diferentes líneas de investigación.
casi las que están ahí son mis principales líneas de investigación, haciéndole énfasis por mi doctorado en el tema de la transmisión eléctrica. Pero si ustedes quieren saber más de lo que hacemos como Universidad Politécnica Salesiana y como grupo de investigación en redes eléctricas inteligentes, pueden visitar el blog y ahí van a ver todos los proyectos de investigación que hemos ido realizando y todas las publicaciones que hemos logrado. ¿Sí? Yo soy uno más del miembro del grupo de investigación. Soy miembro del IEEE y colaboro ya por muchos años, desde que fui estudiante, colaboro con el IEEE y yo soy miembro PES por mi formación. Y si tienen alguna consulta en temas de ingeniería eléctrica o necesitan alguna tutoría específica en algún parámetro, con mucho gusto les puedo ayudar. Sí, eso es parte del voluntariado que tenemos como IEEE y por eso estoy aquí ahora.